Jóvenes señoritas, este tema titula El enunciado, interlocutores y contexto en la lengua castellana. Vamos a iniciar con la práctica observando estas imágenes. Esta es la cartilla número 3, en la cual nos indica que tenemos que realizar unas actividades observando estas 4 imágenes, donde estos personajes tienen su nombre correspondiente y tienen una frase que los identifica. Ya cada uno de ellos, son 4, tiene una frase que les identifica. Por ejemplo, vamos a ver de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Su frase fue: no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino la pasión por la justicia. Ya, esa es como una frase, lo podemos llamar también enunciado que pertenece a esa persona. Es decir, es el autor o es creación de esa persona. Después de observar esas imágenes, tenemos que responder a estas preguntas, haciendo un análisis, reflexión sobre su contenido de cada frase. Aquí empezamos con la teoría. Nos dice que cuando nos comunicamos y expresamos nuestros sentimientos, pensamientos y opiniones a través de la lengua oral o lengua escrita, recurrimos en ciertas ocasiones a las palabras sueltas o aisladas, pero también utilizamos enunciados para comprender de manera adecuada los mensajes que transmitimos a los demás. Es decir, podemos hablar nosotros pronunciando solamente palabras sueltas o aisladas, o también a través de frases, donde queremos expresar algún mensaje. La expresión oral y escrita en cualquiera de sus formas debe estar bien estructurada, siguiendo normas gramaticales, eso sabemos, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda entender bien lo que nosotros estamos transmitiendo. En nuestra comunicación cotidiana expresamos de forma oral o escrita palabras, frases, enunciados y párrafos que construimos desde un determinado contexto, tomando en cuenta a nuestros interlocutores e interlocutoras. Entonces, si nosotros estamos comunicándonos con otras personas, lo expresamos de una manera cotidiana, debe estar bien estructurado nuestras palabras, nuestros mensajes, siguiendo normas gramaticales, ¿no? Lo construimos, estas frases o enunciados construimos desde un determinado contexto, en lo que nos rodea en ese momento, ¿no? Tomando en cuenta a las personas que vamos a hablar o emitir ese mensaje. Entonces, empecemos a hacer esa diferenciación de lo que es una palabra, un enunciado. La palabra, que también podemos nosotros comunicar a través de una palabra suelta o la unión de varias palabras, dice que la palabra es una unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Al solo pronunciar una palabra, nosotros ya sabemos qué significado tiene, ¿no? Si está especialmente escrito o está hablado en nuestro idioma. Ejemplos: bueno, amistad, positivo, paz, fidelidad, rojo, mariole. Todas estas palabras sueltas tienen su propio sonido o también tienen el conjunto de sonidos articulados. Esos sonidos articulados están unidos, están articulados y forman la palabra, más conocidos como las letras y las vocales, ¿no? Tienen esa unión, van formando sílabas y a la vez palabras. También tienen una categoría gramatical. Por ejemplo, puede ser un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, un verbo. Cada palabra tiene su categoría. Ahora, ¿qué es un enunciado? Es un mensaje completo e inequívoco en una situación dada. Es un mensaje, dice, completo, ¿no? Es la unidad mínima de comunicación, acompañada por un determinado contorno de entonación. A los enunciados también se les suele llamar oraciones. Aquí podemos reconocer
la, la tipología o los tipos de oraciones. En este caso vamos a llamarlos enunciados. Enunciados afirmativos, enunciados negativos, enunciados dubitativos, interrogativos, exclamativos, imperativos, declarativos, desiderativos, como también podemos llamarle oraciones, ¿no? En las oraciones o enunciados afirmativos es donde afirman algo. Ejemplo, mañana por la mañana va a llover. Es una afirmación. Enunciados negativos, niegan algo. Por ejemplo, no me pagaron todavía. Enunciados dubitativos, donde dudan de algo. Por ejemplo, tal vez estemos a tiempo de hablar. Tal vez, ¿no? Entonces hay una duda. Enunciados interrogativos. Formulan preguntas, por ejemplo, ¿tienes cambio? Enunciados exclamativos. Ejemplo, qué mala suerte. Imperativos que ordenan algo, por ejemplo, presten atención. Estudiantes, presten atención, ¿no? Por ejemplo, eso. Enunciados declarativos declaran algo. Por ejemplo, prefiero no ir a la fiesta. Enunciados desiderativos, donde se desea algo. Por ejemplo, me encantaría estar de vacaciones. Eso es un enunciado. Entonces, es un mensaje completo e inequívoco en una situación dada. Vamos a ver qué es una frase. Es un conjunto de palabras con sentido. Expresa ideas simples e ideas complejas. Son enunciados. Aquí nos están diciendo también que una frase puede ser un enunciado, pero que carece de verbo. Ejemplos. Hola. ¿Dónde? La primavera, mi estación favorita. Qué tarde. Al fin, una buena noticia. Entonces, en esta frase también nos dice que es un enunciado, pero carece de verbo, a diferencia de el enunciado en sí. Veamos la siguiente. La siguiente nos dice que para hacer la diferenciación con la oración, enunciado, la oración es un enunciado que se caracteriza por poseer un verbo conjugado entre las palabras que lo componen. Esta forma verbal funciona como núcleo de la oración, porque contiene en sí misma la relación predicativa, el sujeto y el predicado. Sabemos que en las oraciones podemos encontrar esa estructura, ¿no ve? Hay un sujeto y hay un predicado. Entonces, la diferencia con la frase o con un enunciado es que se puede encontrar un sujeto y un predicado, una estructura. Es muy importante practicar, por ejemplo, ¿no? Es muy importante practicar una cultura de paz en todo momento. Nosotros podemos colaborar para que exista un ambiente de paz y armonía. Acá, en este ejemplo, nosotros vendría a ser lo que es el sujeto. Podemos colaborar para que exista un ambiente de paz y armonía, vendría a ser lo que es el predicado, ¿no? El sujeto se compone, habla de quién va a realizar la acción. Y en el predicado habla de qué va a realizar el sujeto. Esa es la diferencia con la oración, frase y enunciado. ¿Cuáles son las características de un enunciado? En un principio, tiene un sentido completo. Los enunciados expresan una idea en forma de afirmación, pregunta o exclamación. Afirmación, pregunta y exclamación. También, otra característica es que tienen una entonación. Tienen una entonación independiente. Cada enunciado se pronuncia con una melodía o entonación cerrada e independiente de otros enunciados.
Hay que tomar en cuenta muy bien estas características del enunciado, de la entonación independiente, porque esto hace también que la otra persona con la que nos estamos comunicando pueda comprender, pueda captar mejor nuestra idea, nuestro pensamiento que estamos comunicando. Otra característica del enunciado es que tiene un final marcado. En el lenguaje escrito, el final del enunciado se marca con un punto, con el cierre de la interrogación o admiración. Y en el lenguaje oral, con una pausa larga, como también si estamos haciendo una interrogación, sabemos que la entonación tiene que ser diferente a un enunciado que estamos afirmando, ¿no? También el de admiración tiene su propia entonación. En el lenguaje oral es más difícil de entender, ¿no? O de poder practicar, porque a veces si no practicamos nosotros estas entonaciones, entonces la otra persona va a ser un poquito complicado que nos entienda. O puede tergiversar la información, ¿no? Otra característica del enunciado es modalidad del enunciado. Aquí hacemos referencia a lo que son los verbos, ¿no? Las modalidades del verbo. El modo en que se manifiesta en el enunciado puede ser de la actitud del hablante o el hablante, la hablante o el hablante y ante lo que dice él o la oyente. La persona que habla dispone de varios procedimientos para expresar su actitud. Dependiendo de la actitud del hablante, va a haber una respuesta del que está escuchando, del que está oyendo. La entonación, otra característica que habíamos visto más arriba, se usan entonaciones distintas para afirmar o negar, para preguntar o para expresar sorpresa. Y esto permite distinguir tres modalidades básicas de estas modalidades del enunciado. Modalidad enunciativa, ejemplo, ha venido tu amigo, no ha venido tu amigo. Modalidad interrogativa, ha venido tu amigo. Modalidad exclamativa, ha venido tu amigo. Esa entonación nos permite que la interacción, la comunicación con la otra persona pueda ser más efectiva. Y nos muestra la actitud, ¿no? El modo verbal. Los tiempos verbales en el modo indicativo, son 3 tiempos que tenemos en el modo verbal, ¿no? Para esta comunicación, en el modo indicativo se usan para enunciar acciones que se consideran reales. Por ejemplo, este verbo, ¿no? En el modo indicativo dice enunciar acciones. Sales, del verbo salir. Los tiempos del modo subjuntivo se usan para hablar de acciones posibles, deseables o dudosas. Salgas sería del verbo salir. Y los tiempos del modo imperativo se usan para dar órdenes o instrucciones. Sal. Entonces, los modos verbales se usan también en estos enunciados. Hay palabras que aportan significados de afirmación, negación o duda. Por ejemplo, ojalá ganemos. Aquí podemos ver que tienen signos de interrogación, pero puede ser que es un enunciado admirativo, ¿no? Signo de admiración, perdón. Entonces podemos ver que puede significar algo, pero también cuando vemos la palabra ojalá, está expresando también duda. Entonces tiene dos significados, ¿no? Estas son las características del enunciado. ¿Quiénes eran los interlocutores o interlocutoras? Veamos. Son los individuos que participan en el acto comunicativo, dialogan entre sí, por lo tanto son interlocutores. En el proceso comunicativo surge la retroalimentación, es decir, el intercambio de roles en la conversación.
en una instancia interviene un interlocutor para que lo escuche el otro interlocutor y a la vez responda al primer interlocutor. Hay esa interacción, intercambio de roles, ¿no? El locutor o la locutora envía un mensaje a la otra persona, quien responde con otro mensaje. Para responder a este, el locutor o locutora inicial se convierte en interlocutor o interlocutora. Es decir, ambos son interlocutores o interlocutoras, porque hay una retroalimentación, una interacción en la comunicación. También tenemos que tomar en cuenta el contexto que nos rodea al momento de comunicar. Es el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Es el conocimiento de todo lo externo necesario para comprender los mensajes de nuestros interlocutores, es decir, nuestros conocimientos que tenemos acerca de lo que estamos conversando, de la temática que hemos elegido o que estamos tomando en esa conversación. Todo enunciado se realiza en un contexto determinado. Entonces, el contexto es el conjunto de elementos lingüísticos, ¿no?, que tenemos cada uno de los interlocutores, esos elementos lingüísticos que incluyen, preceden, es decir, los conocemos antes y siguen a una palabra o una oración. Antes de que se pronuncie un enunciado, nosotros ya tenemos un conocimiento, tenemos ideas previas, tenemos idea de lo que se va a hablar, ¿no? Entonces hay un contexto. Ahí se produce el contexto. Podemos distinguir dos tipos de contexto, dice el contexto verbal y el contexto situacional. El contexto verbal son factores externos necesarios que van frecuentemente acompañados de la conversación. Factores externos necesarios, ¿no?, que afectan a la interpretación, es decir, en el entorno comunicativo. Factores externos. Esto puede ser factores externos físicos o factores externos psicológicos también, ¿no? Pueden estar incluso de factores externos de conocimientos. El contexto situacional son los datos comunes entre el locutor e interlocutor sobre conocimientos y las experiencias que comparten en común entre ambos. Es decir, en esta parte, los interlocutores tienen conocimiento o tienen una idea de la temática que están hablando. Tienen experiencias de lo que están hablando y comparten entre ellos ese común, ¿no? Ese común que tienen para que resulte más fácil la comunicación, más eficiente la comprensión. Ese es el contexto que se debe de tener, ¿no? Ejemplo, una situación, un contexto, por ejemplo, no se puede dar entre dos interlocutores cuando esas dos personas no se conocen todavía o no se conocen, pero necesitan comunicarse porque están, supongamos, en una situación de que está preguntando, está queriendo conocer dónde queda Talcayo, por ejemplo, si quiere conocer un turista, por ejemplo, aquí en Santa Cruz. Entonces, esas dos personas tienen que tener una situación, tienen que tener un contexto situacional. Uno que no conozca la ciudad y otro que sí conoce la ciudad y puede darle datos. Y si ambos no tienen esa idea, entonces no se produce lo que es la comunicación. Tiene que tener una idea, ¿no? Ahora sí, las personas que se van a comunicar, van a entablar un diálogo de algunas ideas, por ejemplo, de dos estudiantes que tienen la misma edad, están en el mismo curso, obviamente que van a tener sus propias ideas y van a saber de qué está hablando el uno con el otro, si están hablando de
alguna materia en especial, saben, ¿no? Entonces la comunicación va a ser más efectiva en ese caso. El contexto va a ser más conocido, más habitual. El enunciado dice que es la idea que se quiere transmitir. El interlocutor son quienes ejercen la comunicación. Aquí encontramos actividades para realizar similares a la del inicio del tema. Vamos a empezar desde este ejercicio número 2. Identifiquemos en nuestro contexto 10 enunciados que expresen conductas discriminadoras. Luego, analicemos sus significados y describamos en qué situaciones son utilizados los enunciados escogidos. Ahora, para realizar esta actividad y quieren tener algo más de conocimiento sobre lo que es un enunciado de conductas discriminatorias, podemos buscar en lo que es el internet esto, ¿no? Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, donde nos encontramos una lectura, un texto donde hay varias frases o enunciados de racismo y discriminación. Para que nos dé idea que cuáles serían esas frases, ¿no? O conductas discriminadoras. Aquí que podemos identificar, frase identificada en el contexto. En nuestro contexto, dice, ¿no? 10 enunciados que también expresan. Ahora, puede ser el contexto del colegio, del curso, también puede ser el contexto familiar, o un contexto ya que ustedes manejen, ¿no? 10 tenemos que formar en este cuadrito. 10 frases. ¿Qué significado tiene y en qué circunstancias se usa? Luego el ejercicio número 3 dice, valoremos en qué tipo de discriminación inciden la mayoría de los enunciados identificados y abordemos esta problemática en un ensayo. Este ensayo lo tienen que escribir en una plana. Aquí en los ensayos sabemos que se aportan las ideas, los pensamientos que uno tiene sobre un determinado tema. Entonces, como aquí el tema es de la discriminación y las frases que se utilizan para discriminar, entonces van a hablar ustedes sobre ese tema. Abordemos esta problemática en un ensayo. Eso es lo que son las actividades. Luego aquí tenemos las actividades de valoración. Aquí también dice, cuando hablamos de enunciados, hablamos no solo de palabras, sino de actitudes y modos de pensar. A veces no nos damos cuenta, repetimos algunas frases que escuchamos en nuestro entorno familiar, en el entorno de amigos, y no nos damos cuenta que es una actitud negativa o quizás un modo equivocado de pensar, ¿no? Hay que analizar las cosas que repetimos o analizar las cosas que escuchamos para volver a repetir eso. Tenemos que reflexionar juntos sobre la importancia que tienen los enunciados en nuestra realidad. Pensemos en el error que cometemos al emitir y repetir enunciados, sin darnos cuenta que vamos naturalizando algunas prácticas de carácter discriminador. Entonces, a veces nos equivocamos, les decía, ¿no es cierto? Aquí hay que analizar estos enunciados de esta parte, y aquí responder las preguntas que nos hace sobre estos dos enunciados. El primer enunciado dice, calladita te ves más bonita. El segundo enunciado, que pague él, al final de cuentas, es hombre. Son dos enunciados que se refiere, que hemos escuchado alguna vez y que quizás puede ser discriminatorio. Hay que analizar hacia quiénes va dirigido y por qué. ¿Qué significa este enunciado? Aquí el trabajo es muy personal, ¿no? Entonces, ¿qué significará el enunciado para ti, este y este enunciado? ¿Y estás de acuerdo con la idea que expresa? ¿Por qué sí o por qué no? Redacta un enunciado alternativo
en el marco del respeto y la equidad. Aquí abajo ya tienen que redactar su propio enunciado que reemplace a este de acá, a este de aquí arriba, ¿ya? Pero que esté de acuerdo al respeto y la equidad. Esa es la actividad de valoración. Aquí en la actividad de producción, y es más cortita, hay que escribir una poesía. Somos poetas, dice. Escribe un poema de 5 estrofas, expresando tu sentir respecto a una situación de discriminación de la que fuiste testigo. Luego socializa tu poema en clases. Eso ya lo vamos a socializar si es posible, pero tiene que estar escrito en tu cuaderno, en tu deber. 5 estrofas, no se olvide. Este poema es inédito, no tiene que ser copia. Hasta ahí sería el tema número 3.